Bueno, pues antes de nada, agradecerle su presencia hoy aquí con nosotros, con Grupo Noticias, con el objetivo un poco de explicar cuáles los riesgos, ¿no?, de la obesidad, principalmente relacionados con la diabetes tipo 2, y en un marco un poco concreto como es el de esta semana, en el que celebramos dos fechas claves, ¿no? Por un lado, el Día Mundial de la Obesidad y la Diabetes tipo 2, y por otro lado el Día de la Diabetes. Entonces, pues bajo este esquema o bajo esta panorámica, qué mejor que hablar con Miguel Ángel Carbajo, ¿no?, doctor de medicina, profesor, director del Centro de Excedencia para el Estudio y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes tipo 2 de Valladolid, y bueno, principalmente una eminencia y un cirujano de gran prestigio a nivel internacional. Entonces, para partir ya un poco a meternos en materia, la diabetes tipo 2, ¿no? Uno de los grandes riesgos de la obesidad. Sí, sí, desgraciadamente sí. O sea que podemos decir que realmente en estos momentos, en el mundo, en lo que es el siglo XXI, con toda seguridad en los siglos nos van a seguir, la auténtica pandemia, la realmente auténtica pandemia es la obesidad. O sea, al margen de que todo el mundo, obviamente, pues hemos sufrido el COVID y todas estas cosas, pero estas otras pandemias, digamos, son todas pasajeras, pero la obesidad, desgraciadamente, se queda. Y la auténtica pandemia de la humanidad en estos momentos es la obesidad y la diabetes. De tal forma que a nivel internacional se ha elaborado un término, digamos, una expresión que es así como en la palabra inglesa pues sería el obesity, la obesidad, pues ahora le estamos llamando también el diabesity, o sea, es la obesidad y la diabetes. Hay que tener en cuenta que, bueno, obviamente la obesidad en España en estos momentos la prevalencia es de alrededor del 50% entre obesidad y sobrepeso, el 50% de la población. Y en Euskadi prácticamente la misma. Estamos, bueno, los últimos estudios de prevalencia que se hicieron son de hace como 6 o 7 años. Andaban por ahí en un 48, 49%, ahora están en un 50 si no lo ha sobrepasado ya, porque esto va progresivamente aumentando. O sea que, y en diabetes, pues en estos momentos, pues obviamente la cifra es algo menor, pero hay que calcular que hay más de 5 millones de diabéticos en España. Desgraciadamente no todos diagnosticados, desgraciadamente hay un altísimo porcentaje de diabéticos que no están diagnosticados y que nosotros mismos hemos diagnosticado muchísimos en la consulta. Cuando vienen a consultarnos por obesidad, les hacemos los estudios y les decimos, oiga, usted, es que usted tiene resistencia a la insulina, o es que usted ya está con una prediabetes, o está con una diabetes avanzada y tenemos que rápidamente ponerles tratamiento porque están en un grave peligro inclusive de poder hacer un coma diabético e inclusive con posibilidades de fallecimiento rápido, ¿no? Y en Euskadi, pues las cifras son también muy parecidas, o sea que más o menos hay que calcular que alrededor de 200, entre 200 250.000 habitantes del País Vasco están también padeciendo diabetes. Inclusive es algo curioso porque yo me he encontrado, es una experiencia personal mía, porque claro, he operado tantísimos pacientes del País Vasco que tantos cientos y cientos de pacientes que a veces me ha tocado operar familias enteras de diabéticos, de obesos diabéticos, pues en el cual los factores genéticos son muy importantes. Y lo que yo he observado fundamentalmente, que es un dato curioso, que no sé si se han realizado estudios en este sentido, es que precisamente la mayoría de ellos han sido población en Euskalduna de verdad, es decir, genética vasca, ¿no? Las personas de genética vasca, digamos, como que tienen más, digamos, más sensibilidad, ¿no? Cuando con cualquier tipo de sobrepeso, no solamente obesidad, no hace falta que sea obesidad mórbida, a veces con sobrepeso ya tienen diabetes.
Y esto lo he encontrado en ujú, familias enteras, que he llegado a operar familias enteras, porque esto sí podemos decir que lo podemos erradicar. ujú. Usted en el centro que dirige practica la técnica Bagua, ¿no? Que es un poco la diseñó, ¿no? Usted hace ya muchos años, ¿no? Y que está siendo realmente eficaz, ¿no? Contra todos esos datos que nos estaba comentando de pacientes con obesidad y con diabetes. ¿En qué consiste? Bueno, a ver, a lo largo de toda la vida prácticamente, pues digamos, en los últimos más de 30 años de ejercicio profesional, que los he dedicado prácticamente de forma exclusiva al estudio y al tratamiento y a la enseñanza de lo que es la obesidad y las técnicas de cirugía de obesidad. Y realmente, pues esto lo comenzamos en España hace ya muchísimos años, un pequeño grupito de colegas, entre los cuales yo era entonces el más joven, por tanto que obviamente pues la experiencia ha sido muy larga durante todo este tiempo. Hemos tenido también la ocasión de poder realizar todas las técnicas quirúrgicas conocidas o certificadas, obviamente, o sea, aceptadas internacionalmente, por así decir. Bueno, fundamentalmente digamos que el problema de la diabetes es que, y de la obesidad, porque las dos son enfermedades crónicas, es decir, las dos, en teoría, podemos decir que son enfermedades incurables, ¿no? En cierto modo, pero realmente las dos podemos controlarlas muy bien, muy bien. Sobre todo la diabetes. La diabetes, yo creo que estamos en un momento muy bueno para el control de la misma, desde el punto de vista quirúrgico, por cirugía, obviamente. Y estamos digamos, en una situación óptima porque yo recuerdo cuando nosotros empezamos a hacer cirugía, sabíamos que los pacientes obesos que tenían diabetes, pues veíamos que la diabetes se curaba, desaparecía, se erradicaba y se erradicaba completamente, inclusive en personas muy afectadas por la diabetes, con insulinodependientes muy severos. Pero claro, no conocíamos muy bien los mecanismos de por qué pasaba esto. Y la ventaja es que ahora, digamos, afortunadamente tenemos las claves de por qué podemos resolver tanto la obesidad como la diabetes de una forma muy eficaz, porque las dos son enfermedades metabólicas, es decir, son enfermedades derivadas del metabolismo humano. Y entonces, el problema es que es una enfermedad crónica y es una enfermedad metabólica, pues es lo que en cierto modo le hace, entre comillas, o sea, le hace incurable si no empleas la técnica quirúrgica adecuada. Es decir, que al ser enfermedades metabólicas las dos, necesitamos técnicas quirúrgicas que tengan un altísimo poder metabólico. Y este es el problema, que la inmensa mayoría de las técnicas que actualmente se emplean en el mundo, y que yo las llegué a emplear también en mis momentos, en mis años previos, obviamente, pues aproximadamente el 90 y tantos por ciento de lo que hoy se hace en España y en el mundo no tienen el poder metabólico suficiente como para poder controlar estas enfermedades a largo plazo. Es decir, que sí, el primer año todo el mundo baja peso, mejora la diabetes, etcétera, pero el problema no es el primer año, es cuando empieza ya el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, eso vuelve otra vez. Es decir, la obesidad vuelve otra vez, la diabetes vuelve otra vez, la hipertensión vuelve otra vez, la dislipidemia, el hígado graso, es decir, todas las comorbilidades vinculadas a lo que llamamos el síndrome metabólico vuelve a aparecer otra vez y hay que reoperar otra vez a estos pacientes. Entonces, ahí en esa investigación, en esa línea de investigación y de estudio fue en lo que hace 20 años pues modifiqué uno de los bypasses clásicos, lo que llamamos el bypass en Y o en I de Rus, una técnica que en estos momentos está prácticamente muy en declive porque se ha demostrado que una gran parte de estos pacientes vuelven otra vez digamos, también a recuperar peso, y entonces modifiqué esta técnica, que sí es una técnica metabólica, no tiene nada que ver con lo que llamamos la reducción de estómago, que es una técnica todavía de menos o de más escaso poder metabólico. Y después empecé a modificar todo esto, a cambiarlo
y fue cuando surgió esta otra técnica que en estos momentos es es la tercera más realizada en el mundo, y en algunas zonas del mundo, en algunos capítulos importantes del mundo de lo que llamamos la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Obesidad, como es el capítulo que llamamos Asia-Pacífico, que es el más numeroso, desde luego, el más numeroso del mundo, el número de habitantes, ya es la segunda técnica más realizada. O sea que, y estamos avanzando y seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque los resultados son óptimos. Los resultados sobre los pacientes son óptimos. Y yo puedo estar viendo ahora mismo pacientes diabéticos, por ejemplo, operados hace ya 12, 13, 14, 15 años, que con toda seguridad hubieran fallecido y hoy están perfectamente sanos, normales, sin medicación, sin insulina, sin metformina, sin ninguna medicación y sin ningún problema de salud. Y con la obesidad pasa lo mismo. Pacientes que hubieran fallecido con toda seguridad debido a la obesidad por enfermedades cardiovasculares con el paso de los años, pues hoy se encuentran totalmente sanos y perfectos. O sea, que se puede decir que la técnica, ¿no?, Bagua tiene un grado de satisfacción y unos niveles de éxito muy elevados, ¿no? Pues yo creo, a ver, desde el punto de vista estadístico, en los estudios que existen, y esto nosotros lo podemos comprobar muy bien, porque al ser al ser nosotros un centro de excelencia de esta organización internacional, de IFSO, de lo que es el capítulo europeo de IFSO, que es el mayor capítulo, es digamos, en posibilidades, es el más amplio, porque no solamente abarca Europa, estamos abarcando Europa, todo lo que era todo lo que es la Federación Rusa, más todo el Medio Oriente y África. O sea que abarcamos, el capítulo europeo abarca una gran parte del mundo, por así decir. Entonces, los centros que estamos acreditados como centros de excelencia, que somos ahora mismo como alrededor de unos 85 en España solamente hay 3, pero somos como unos 85 en todo el capítulo, pues al tener la obligación de volcar nuestros datos en una base de datos europea, esta base de datos europea, digamos, es la más grande que existe en el mundo actualmente. Entonces, esto nos da a nosotros la posibilidad de poder comparar los resultados a largo plazo entre unas técnicas y otras. Es decir, nosotros podemos comparar nuestros resultados, compararlos con resultados de otros centros que realizan técnicas diferentes. Entonces, por esto podemos decir que en el nivel de referencia, en el nivel de resultados, estamos en el mejor de los niveles, es decir, en el óptimo de los niveles. Y muy por encima, en las curvas, cuando hacemos las curvas de evolución, de remisión de diabetes, remisión de hipertensión, remisión de obesidad, mantenimiento de la remisión de la obesidad a largo plazo y de las comorbilidades, estamos, digamos, a muchísimos puntos de diferencia con respecto a las otras técnicas, y en las curvas pues se ve en los niveles de resultados, pues estamos en un nivel que le podemos considerar, digamos, desde el punto de vista técnico, podemos considerarlo como un nivel de excelencia, como un nivel de excelentes resultados. Es decir, que más del 75%, eso quiere decir que más del 75% de los pacientes obtienen más del 75% de la pérdida del índice de masa corporal a más de 5 años. Y eso solamente esta técnica lo puede conseguir. Ha comentado antes que no solamente está dirigida a obesos, a una obesidad mórbida, ni mucho menos, ¿no? ¿A quién va dirigida esta técnica, o quién debería ponerse en contacto con ustedes para poder solucionar tanto el tratamiento bien de obesidad o de diabetes tipo 2? A ver, las personas con obesidad, o sea, lo primero que tenemos que considerar es que la obesidad es una enfermedad. O sea, ese es un concepto muy importante, porque no es algo que esté vinculado con, digamos, con que los pacientes coman más, con que tengan una peor calidad de vida, con que hagan poco ejercicio. Bueno, pueden ser factores concomitantes, pero no son los decisivos. Pero hay gente que come muchísimo y no hacen ejercicio y están delgados. O sea, quiere decir, esa no es la razón clave. La razón clave es que existen razones genéticas, existen razones medioambientales, existen razones de tipo endocrino metabólico,
y otras razones que son desconocidas, porque en realidad el origen intrínseco del por qué las células grasas se multiplican de una forma violenta y generan obesidad, es decir, es la, digamos, la hipertrofia del tejido graso el que origina todo esto, y esto es de origen desconocido. Es algo un poco, salvando las diferencias, un poco parecido como con el cáncer, que tampoco sabemos por qué una célula se convierte en cancerígena, y aquí en la obesidad tampoco sabemos por qué en determinadas personas, en un momento determinado de su vida, sus células grasas empiezan a multiplicarse por cientos de miles de billones de ellas, y al final eso es la obesidad, es una expansión masiva del tejido graso. Por eso que es una enfermedad tan severa, y es una enfermedad metabólica, y depende del metabolismo humano, depende de nuestra propia genética como Homo sapiens, como humanos. Es decir, que nosotros estamos diseñados para estar delgados, no estamos diseñados para estar obesos, y ese es el problema. Por eso la obesidad nos mata prematuramente, ¿no? Y entonces, pues, digamos que todas las personas que padecen obesidad, de una u otra forma, digamos, serían candidatas a resolver este problema, porque es una enfermedad crónica. Es decir, las personas que tienen una obesidad grado 1, con el paso del tiempo van a tener una grado 2, y las que tienen un grado 2 con el paso del tiempo van a tener un grado 3, que es una obesidad mórbida. Es decir, que esto, cuando comienza el camino, lo vemos mucho en los adolescentes, en los niños, en los adolescentes. Estamos viendo niños y adolescentes y los estamos operando estos niños y adolescentes que empiezan ya desde niños a estar gorditos, a estar cholos o potolos, como decís por allí, y poco a poco pues empieza con la pubertad, y luego ya empiezan a tener una obesidad grado 1, y esa obesidad grado 1 es grado 2, y ya llegan a los 18 o 20 años, y ya muchos de ellos ya tienen una obesidad mórbida. Y si no lo tienen en esa edad, la van a tener a los 25, a los 30, es decir, es progresiva, cada vez va a más. Por esto que los pacientes obesos realmente todos ellos son candidatos. O sea, obviamente nosotros tenemos que estudiar en cada caso, digamos, las características de cada paciente. Eso es una cosa óptima, ¿no? Y la diabetes. Pues la diabetes no hay excepciones. La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 no hay excepciones. O sea, aquellas personas que ya tienen resistencia a la insulina, aquellas personas que son prácticamente todos los obesos tienen ya resistencia a la insulina, aquellas personas que ya están con prediabetes o que ya están con medicación, deben operarse, porque esto es una lucha contra el tiempo. O sea, esto es que cuanto más tiempo pasa, más daño produce. Cuanto más tiempo pasa, más riesgo cardiovascular tienen. Y las lesiones en la diabetes, el problema es que algunas, cuando ya se consolidan y se transforman en lesiones macroscópicas, no empiezan con lesiones microscópicas, pero luego cuando estas lesiones ya son macroscópicas ya no tienen vuelta atrás. Y entonces nosotros sí podemos mejorarles, pero no podemos remitirles. Es decir, no podemos decir, bueno, esto está eliminado de por vida. Sin embargo, cuando los cogemos en una fase temprana, podemos asegurar, pero así, con un 100% de seguridad, podemos decirle, a usted no va a volver a ser diabético nunca más. Nunca más. Y eso es algo que hoy lo tenemos clarísimo debido a los factores metabólicos que introducimos con la cirugía, pero que necesitamos que esta cirugía sea especial. Es decir, no cualquier cirugía vale. No cualquier Ya. reducción de estómago, no con ponerse un balón, no con darse unos puntitos en el estómago como se hace ahora, que por endoscopia les da. No, 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 eso no sirve. Eso no sirve. Necesitamos cirugías que tengan un alto poder metabólico para poder conseguir esto. Ujú. En el caso de de los diabéticos tipo 2, está claro. Me ha comentado también el tema de la obesidad tipo 1. ¿Cuándo deberían saltar las alarmas un poco? Tipo 1, ¿qué niveles es de obesidad? Bueno, es que el problema es que la diabetes tipo 1 es una diabetes diferente. O sea, la diabetes tipo 2 está siempre unida a la obesidad o al sobrepeso. O sea, yo no he conocido Ujú, ningún en nuestro medio. O sea, es posible que en algunas poblaciones, digamos, del sudeste asiático, de comunidades ujú, indígenas, americanas, etcétera, es posible que con muy, muy, muy bajo peso pueda aparecer algún tipo de diabetes tipo 2. Pero en nuestro medio, en los caucásicos, nuestra raza, nuestra genética, digamos, la diabetes tipo 2 está unida
o bien a la obesidad o al sobrepeso en aquellas personas cuyo páncreas, digamos, es más débil, tiene menos capacidad de generar insulina. Entonces, en estas personas cuyas células beta-pancreáticas generan menos insulina porque genéticamente se están configuradas así, pues digamos que pues con 10, 15 kilos más de peso sobre su peso ideal ya son diabéticos. Y entonces estos también hay que operarlos, obviamente, porque es la única forma de resolverles el problema. Y sin embargo, la diabetes tipo 1 puede aparecer en la infancia debido a factores genéticos o debido a factores inmunitarios, con lo cual, digamos, las células beta pancreáticas que producen en el páncreas la insulina, esas células mueren, desaparecen fundamentalmente porque el sistema inmune las mata, las destruye, por causas también desconocidas. Y luego tenemos un tipo de diabetes, ahora tipo 1, que ha sido muy recientemente reconocida, que es lo que llamamos en la terminología inglesa LADA, que es el Latent Diabetes Autoimmune of the Adult, o diabetes autoinmune del adulto. Entonces, estos son personas ya adultas que de repente pues tienen un proceso vírico, tienen una gripe, tienen una infección vírica del tipo que sea, o a veces no se sabe muy bien por qué su propio sistema inmunitario ataca sus células beta pancreáticas y las mata. Y se hacen diabéticos. Entonces, estos diabéticos tipo 1, digamos, no se pueden curar. Es decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de que las células beta que han fallecido en el páncreas se puedan recuperar. Entonces, en los diabéticos tipo 2 avanzados sí, porque siempre queda una reserva pancreática. Y esa reserva pancreática la podemos recuperar. Pero en la tipo 1 no pasa. ¿Y qué enfermos tipo 1 nosotros hemos operado? Pues un pequeño número de pacientes que además de tener tipo 1, diabetes tipo 1, tienen obesidad. Y entonces en estos pacientes sí que los hemos operado no para controlar la diabetes, pero sí para controlarles la obesidad. Y entonces al hacerles bajar mucho de peso y dejarles en su peso normal, pues resulta que si antes se tenían que pinchar pues 5 o 6 veces al día insulina y cada vez que comían después de la comida tenían que pincharse la insulina correspondiente, pues ahora después de la cirugía con una sola dosis nocturna de insulina lenta, mucho menor que la que se ponían al principio, pues se encuentran muy bien y muy bien compensados. Hablamos un poquito de la técnica, ¿no? De la cirugía que hemos comentado. Se puede hablar me imagino que no habrá una pérdida media de peso, ¿no? O sea, será un poco en base a cada paciente, ¿no? Los kilos que se pueden perder, por Sí, ejemplo, tras esta sí, cirugía. obviamente, sí, claro, obviamente, pues nadie, o sea, todos somos diferentes de alguna forma, tenemos Ujú. nuestras propias características y demás, pero digamos que un poco mi filosofía es siempre intentar conseguir que el paciente llegue a su peso ideal. O sea, nosotros sabemos cuál es el peso ideal de cada paciente, porque obviamente no tenemos más que acudir a las tablas que tenemos establecidas para saber que una persona que tiene una edad determinada, un peso determinado y una altura determinada, pues en base a esos datos calculamos rápidamente que su peso ideal está entre tal y tal, es decir, en una pequeña variación de 5 kilos arriba o abajo está su peso ideal. Entonces, digamos que el objetivo que yo siempre pretendo con la cirugía es llegar al peso ideal, pero no es llegar al peso ideal durante los primeros meses de la cirugía o el primer año de la cirugía, que eso, digamos, bueno, todas las cirugías durante los primeros meses se pierde peso, pero el problema no es ese, el problema es que como esta es una enfermedad crónica, el objetivo es que aunque el primer año bajen un poquito más, pero el objetivo es que mantengan la pérdida de peso el resto de su vida. Y esto es lo difícil. Y esto es lo difícil, es decir, conseguir que las personas que yo opere, que nosotros operamos, se mantengan bien en la pérdida de peso a lo largo de toda su vida si es posible. Obviamente es más difícil en las personas más jóvenes, porque tienen unas perspectivas de vida mucho más altas y obviamente cuando han pasado 20 años o 30 años, pero esto yo lo puedo experimentar también muy bien cuando hemos operado adolescentes hace ya muchos años. Tenemos
adolescentes que hemos operado hace ya pues 18 o 20 años, que ya son 18 o 20 años mayores, que ya están casados, que ya tienen hijos, que los operamos con 15, 14, 15, 16 años y sin embargo mantienen esa pérdida de peso a lo largo de los años. Entonces, ahí es donde valoramos realmente la capacidad y las diferencias entre unas técnicas y otras. Y el problema de esto es que hay muy pocos estudios en el mundo, que casi con los dedos de la mano se pueden contar, en los cuales, digamos, se publiquen los resultados a más de 10 años. Hay muy poca literatura en el mundo. ¿Por qué? Porque es muy difícil el seguimiento en los pacientes obesos. Pero como nosotros somos un centro de excelencia y tenemos la obligación de estar detrás de los pacientes, llamarles, preguntarles constantemente, reunirnos con ellos, hacer reuniones. En Euskadi, por ejemplo, tenemos una reunión anual. O sea, hacemos una cena con los pacientes todos los años, que nos toca ahora, precisamente lo vamos a hacer el 20 de este mes. Lo solemos hacer al lado de Donosti, en Usurbil, y se reúnen y nos reunimos y allí vemos pacientes que igual llevan 15, 20 años operados y es un lugar de encuentro donde nosotros vamos valorando y no solamente de presencia física en la consulta, también a través de las redes sociales, a través es decir, tenemos unas formas de saber siempre qué está pasando con ellos. Por eso, digamos, de esos escasísimos estudios que existen publicados en el mundo, afortunadamente uno de ellos es nuestro. Y eso sí que casi ni con los dedos de una mano podemos contarles a más de 10 años de seguimiento de los pacientes. Y ya tenemos nosotros 20 años de seguimiento. En cuanto como anécdota o como detalle, paciente en estos que después de 10 años, ¿cuántos kilos? El paciente que más kilos ha perdido tras esta intervención. Bueno, esto es a ver, esa no sería la pregunta un poco porque depende de dónde partamos. Es decir, que nosotros Sí, podemos partir de una persona que pesa 120 kilos y claro. si nosotros le hacemos perder la mitad y se quedan 60, pues resulta que se ha quedado en la mitad, o sea, se ha quedado en la mitad de lo que era, ha perdido el 100% o más del 100% del exceso de peso que tenía. Es decir, si nosotros consideramos un éxito total ya una pérdida del 75% del índice de masa corporal, si nosotros conseguimos una pérdida del 100% del éxito, o sea, del 100% del índice de masa corporal o del exceso de peso, pues entonces estamos consiguiendo el 100%. Pero claro, obviamente, si yo te puedo contar el caso por ejemplo, de algunos pacientes, a ver, canarios. Los pacientes más obesos que yo he operado en mi vida han sido canarios. Estos pacientes que yo he llegado a operar pues de cerca de 300 kilos o alrededor de 300 kilos, claro, cuando nosotros conseguimos que estos pacientes bajen 150 kilos, 160, 100, en algún caso, recuerdo un paciente que pesaba 290 kilos cuando le vimos la primera vez y a los 5 años, en el control que le hicimos a los 5 años, estaba pesando 85, pues puedes ver la diferencia, ¿no? O sea, pero claro, esto es muy difícil de conseguir. O sea que lo que llamamos los pacientes que llamamos súper obesos, siempre cuanto más grado de obesidad, más dificultad. Por esto hay que ser más agresivos en la cirugía. Y por esto necesitamos, vuelvo a repetir, técnicas que lo puedan conseguir. Y técnicas que lo puedan conseguir son muy poquitas las que hay en el mundo. O sea, aproximadamente ese 7-8%, que es lo que nosotros hacemos, y un pequeño grupito de alrededor de un 0,5% de cirugías que se hacen hoy en el mundo de otra técnica que se llama cruce duodenal, que es muy compleja y que en España en estos momentos prácticamente no se hace. Y por esto que depende del nivel de partida. Pero, a ver, tenemos pacientes que han perdido 150, 200 kilos y, bueno, pero igual una persona que pese 100 y se quedan 50, pues tenemos igual el 100% del éxito. Un poco para ir ya finalizando, una vez de intervenido el paciente, ¿cuál es el postoperatorio? ¿Requiere mucho tiempo, muchos cuidados? Pues mira, la verdad es que
nosotros somos muy rápidos en todo este proceso. ¿Por qué somos rápidos? Porque hacemos una preparación del paciente muy estricta. Es decir, tenemos unos protocolos que están muy diseñados a lo largo del tiempo, digamos, muy chequeados, muy bien chequeados, y muy valiosos y publicados, y además que hemos realizado múltiples trabajos científicos en ese sentido. Y claro, como en estos protocolos implican un periodo preoperatorio de aproximadamente 3 meses y a veces más, en los cuales les hacemos ya perder peso, rebajamos su índice de riesgo cardiovascular, les ponemos en condiciones, es decir, comenzamos a hacer ejercicio con ellos, es decir, modificamos un poco su estatus y les hacemos ya bajar el riesgo, disminuir mucho el riesgo cardiovascular antes de la cirugía. Entonces, por esto que luego durante la cirugía, o sea, después de la cirugía, nuestro periodo de estancia hospitalaria es de solo 24 horas. Es la más baja del mundo en estos momentos. Y 2 días más tarde ya están, o sea, y al día siguiente salen del hospital, están caminando, van a su casa o van al hotel o van a su apartamento ya caminando, los vemos 2 días más tarde y en una semana están trabajando prácticamente. Y muchos pacientes que no tienen un trabajo físico, por así decir, que tienen un trabajo, digamos, digamos, un poco más sedentario, pues inclusive en 3 o 4 días están trabajando perfectamente. Es decir, es muy rápido el proceso. Lo que pasa es que luego, claro, necesitan un periodo de adaptación intestinal y demás, que aproximadamente eso sí dura 3 meses, pero eso ya con un control nutricional que lo hacen nuestros nutricionistas y el equipo multidisciplinario que tenemos detrás, claro, de profesionales, de profesionales que les están ayudando. No solamente es la cirugía y luego de por vida, obviamente, pues hay que hacer un seguimiento que siempre aconsejamos por lo menos un control anual, ¿no? Que no es preciso que sea de presencia física, pero sí por lo menos de ver los análisis, de tener contactos telefónicos o contactos por redes electrónicas, medios electrónicos, etcétera. Vale, pues en principio ¿cuál es el primer paso que debería de una persona que quiera recurrir a su centro? Ponerse en contacto a través Pues de... sí, sí, es muy fácil, Ujú. o sea, es muy fácil, es ponerse en contacto con nosotros, es decir, es el centro de Para una excelencia. consulta previa. Ujú. Es llamar por teléfono a nuestras secretarias para fijarles, o sea, en función de nuestras agendas, citarles una fecha que a los pacientes les vengan bien y que a nosotros nos vengan bien también, o sea, que podamos acomodar nuestras agendas con las fechas que ellos prefieran, para tener una primera consulta en la cual lo que nosotros hacemos en la primera consulta es una valoración general de toda la situación de cada paciente. Es decir, que les hacemos una impedancia electromagnética, les hacemos, bueno, no solamente la historia clínica completa, sino que les hacemos el estudio que necesitan previamente para conocer es decir, cómo se encuentra realmente el paciente, ¿no? Es decir, es una valoración de cómo se encuentra su riesgo cardiovascular, cómo se encuentran su estatus de salud, es decir, cómo se encuentran, con todos estos datos valoramos también su índice de masa corporal, su grado de sobrepeso, sus comorbilidades, es decir, digamos, todas las circunstancias que rodean al mundo de cada persona, ¿no? Y luego en la misma nosotros les explicamos en una entrevista que con ellos en directo, que aproximadamente dura entre 3 y 4 horas, en la cual les explicamos, pues obviamente, lo que vamos a hacer y les explicamos toda la fisiopatología de la obesidad para que entiendan, o de la diabetes, para que entiendan realmente el porqué de su enfermedad y por qué esto no es culpa de ellos. Es decir, la obesidad no es culpa del paciente. Esta es una cosa muy importante que sí me interesa recalcar, digamos, antes de finalizar la entrevista, de que los pacientes que estén obesos no se sientan culpables. Es decir, ni que nadie les haga sentir culpables. O sea, no es un problema de culpabilidad, no es un problema de que esté vinculado a que están obesos porque están todo el día comiendo. No, 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 eso es falso. Están obesos porque están enfermos. O sea, esto es un concepto que es muy importante y que no depende de ellos el resolverlo. Es algo que está fuera del control mental, humano, del control de la mente humana. Por tanto, no hay ninguna persona en el mundo con una obesidad mórbida que por sí mismo la pueda remitir.
Es decir, no. Es necesaria la cirugía y es necesaria, igual que en un cáncer se necesita que intervenga un buen especialista para que ese cáncer pueda curarse, pues en la obesidad se necesita un gran experto, un buen experto, si es posible el mejor, Ujú. que pueda resolverles definitivamente y de por vida el problema. Vale. Y el mejor es el doctor Carbajo, ¿no? En principio, me ha comentado una cosita solo, para acabar. Muchos vascos, ha comentado en varias ocasiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Tiene alguna explicación de por qué ha operado a tantos vascos y por qué la gente del País Vasco se pone en sus manos? No, exactamente los niveles de prevalencia ya digo que son muy similares a los del resto de España. No es que haya más obesos en el País Vasco ni que, hombre, a ver, sí es cierto de que, a ver, hay una serie de costumbres en Euskadi, pero bueno, un poco son en general muy parecidas a las del resto de España, en la cual todos se celebran comiendo, por así decir, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay una cultura gastronómica en Euskadi, pues sí, existe y las sociedades gastronómicas, los chocos y todas estas cosas, pero esos no son, esa no es la razón esencial, eso es una forma de vida que a mí me parece súper correcta y es la tradición que se tiene allí y a mí me encanta ir al País Vasco, a cualquiera de los lugares porque realmente pues y, no sé, también por el carácter de la gente y también digamos, una cosa que yo sí me ha sorprendido siempre es la solidaridad que existe entre las personas allí. Es muy distinto. Siempre digo que mis pacientes vascos son distintos a mis pacientes de otros lugares de España. O sea, el grado de solidaridad, el grado de comunicación, de comunicabilidad, el grado de relaciones entre unos y otros, siempre lo he visto mucho más intenso allí. Y ese grado de solidaridad lo he visto muchas veces, de personas con escasos recursos o sin recursos que sin embargo, digamos, la propia comunidad o los amigos o las familias o tal siempre han intervenido y al final les han resuelto el caso, ¿no? Y la verdad es que, eh, pues no sé exactamente cuál es la razón, pero quizás es porque, claro, uno empieza a operar uno y otro y otro y otro y otro y otro, y al final, pues en Guipúzcoa, por ejemplo, Guipúzcoa, no lo sé, pero puedo decir que será muy raro cualquier municipio de Guipúzcoa que no tenga yo ningún paciente operado. Muy raro. Y hay algunos municipios que, bueno, puedo decir casi que la mitad del pueblo están operados. O sea, he operado muchísimos, muchísimos, familias enteras. Y ese boca a boca, pues hace que, a ver, ¿y dónde te has operado? Pues en Valladolid. Y en Valladolid ya saben dónde es, porque en Valladolid, ¿dónde está el doctor Carbajo? Y no hay nadie más. O sea, quiere decir y es así, es como una relación que la verdad yo mantengo unos vínculos muy afectuosos, inclusive hasta he aprendido bastantes palabras en euskera porque de oír, de hablar, de estar con ellos y siempre cuando vienen a la consulta, pues siempre me gusta intercambiar y siempre, hasta tengo aquí mi propio manual de euskera, que lo tengo siempre encima. ¿Por qué? Porque a veces, inclusive, si tengo que escribirme con alguien y le puedo escribir unas frases en euskera, pues, pues para mí, no sé, para la gente es una satisfacción y igual que yo me puedo comunicar en inglés con una persona que no Ujú. habla español, pues obviamente no puedo mantener una conversación en euskera, tendría que aprender euskera entero. Pero si puedo expresarme en algunas palabras en euskera, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Pues para mí resulta muy agradable. Yo creo que todas estas intercomunicaciones pues han ido así. Y en Bilbao igual. Todo lo que es digamos, el eje de la ría del Gran Bilbao, lo que es el Gran Bilbao y todo el eje de la Ujú. ría hacia abajo. Bueno, ahí son cientos y cientos de pacientes pues de Santurce, Sí. de Portugalete, de Guecho, bueno, porque vamos a estar Ujú. hablando de Pues aprovecho para decir en euskera eskerrik asko Mil Esker. por haberme, por haberme dedicado este tiempo y bueno, pues nada,
pero que haya quedado clarito que es una gran enfermedad, la obesidad, Sí, con graves consecuencias y que, bueno, pues que en que la sus podemos manos resolver. puede estar la solución. Pues de nuevo, es que ricasco, muchas gracias por Mil atenderme. esker, mil esker.